Tras la injusta detención de la defensora de los derechos de las y los trabajadores, Susana Prieto Terrazas, el día 8 de junio del presente año en la ciudad de Tamaulipas, nos solidarizamos a la acción internacional por su liberación inmediata. Estaremos compartiendo una serie de entrevistas realizadas a activistas y personas que luchan por los derechos de las y los trabajadores de la maquila y que conocen de cerca la labor de la abogada. En esta ocasión entrevistamos a Diana, una activista por las y los trabajadores de la maquila en la frontera norte de México, que forma parte del grupo Mexicali Resiste, el cual ha luchado por años porque se hagan valer los derechos de la población en diferentes ámbitos. Gracias, Diana, por aceptar la entrevista. Nos gustaría que nos compartieras un poco sobre cómo has participado en la lucha obrera de las maquiladoras. Pues los gobiernos de todos los colores representan desde siempre a nuestro país, particularmente acá en la frontera norte, como una gran oportunidad para invertir, y pues no es de gratis. Salarios súper debajo de lo que cobran los trabajadores en las matrices de Estados Unidos y Europa, prestaciones sociales ridículas o inexistentes, derechos laborales nulos. Ante esta precarización laboral, nos organizamos con diferentes colectivos, con diferentes organizaciones y usamos nuestras plataformas políticas. En este caso, la de nosotros pues es la de Mexicali Resiste, para dar a conocer dichos agravios, arbitrariedades, y así también damos a conocer el despojo de nuestros bienes comunes como el agua. Muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría preguntar cuáles son las principales demandas de las y los trabajadores de la maquila acá en el norte y pues específicamente en Mexicali. Ante la situación de COVID, se ha rebasado ya con creces, y eso según las cifras oficiales, la cifra de máximo 8,000 muertos prometida por López-Gatell en sus conferencias de abril. Hasta ahora el gobierno se ha limitado a dar recomendaciones, pero al menos en el caso de las maquiladoras de la frontera, estas no han sido respetadas, con la consecuente exposición a graves riesgos de la salud entre los trabajadores. Las exigencias de la clase obrera es un salario justo, condiciones laborales dignas, seguridad social y jornadas laborales justas de 8 horas, pues. ¿Cómo cruzaste camino con la abogada y defensora de los derechos de los trabajadores, Susana Prieto Terrazas? En Los Ángeles, California, en 2017, asistimos como Mexicali Resiste a una conferencia binacional. Ahí acudimos diferentes organizaciones y colectivos de defensa de territorio, defensa de agua, derechos laborales, entre otros, con el fin de realizar acciones conjuntas y apoyarnos entre todas y todos. Susana Prieto Terrazas en esa ocasión presentó el caso de la defensa legal de los trabajadores del Lexmark, quienes morían de cáncer debido a las malas condiciones de higiene y protección en la planta de Ciudad Juárez, México. Y pues por esta labor recibió amenazas, incluso de muerte. Sin duda, estamos pues seguros de que estas amenazas pues fueron de gente ligada a la gerencia de la planta y a los dirigentes de los sindicatos de esas mismas empresas o sindicatos charros. A nosotros nos tocó presentar el tema de la lucha en defensa del agua y el boicot a la cervecera Constellation Brands. En relación a Susana Prieto, siguiendo con la misma línea, nos gustaría que nos compartieras por qué está en prisión la abogada y por qué se exige su liberación. Dice los decretos de paro de actividades no esenciales, las obreras y obreros de la maquila en toda la franja fronteriza empezaron a exigir que se respetaran estos decretos. Ellos temían por sus vidas, por la vida de sus hijos o de incluso de los adultos mayores que viven con ellos, ¿no? Ya que se habían registrado pues ya casos de COVID en sus líneas de producción. Ese decreto pandémico, las empresas hicieron caso omiso desde un principio y siguieron con sus actividades incluso en la clandestinidad. Lo que hacemos las organizaciones y los colectivos es poner a la luz estos hechos utilizando nuestras plataformas, y de la misma manera lo hizo la compañera Susana.
Como asesora legal dio a conocer los derechos de las obreras y obreros a través de sus plataformas, en redes sociales, acercándose a ellos y demás, ¿no? Conforme avanzaban los días, aumentaban también los números de casos y de muertes. Y claramente se podían observar en los contagios que se mostraban en las cifras por la edad latente, que no únicamente eran los adultos mayores, sino también las personas que no habían podido parar, personas pues en edad laboral. En ese contexto se produce la detención en la tarde del 8 de junio de la compañera Susana Prieto Terrazas, quien pues es dirigente principalmente del movimiento 2032, así como pues es también abogada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria y Servicios, y pues fue arrestada por la policía en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Ella fue aprehendida sin conocimiento de los cargos, aunque más tarde se reveló, ¿no?, que era por motín, amenazas, agresiones contra servidores públicos. Pues todo esto se hizo inmediatamente visible por el sindicato, la comunidad y todo su equipo legal, denunciando pues que era un acto fabricado por el gobernador del estado de Tamaulipas. Vámonos poquito hacia la historia y vemos que el SNITIS fue fundado como un sindicato independiente el año pasado, como resultado del movimiento en el cual los obreros estallaron a huelga para demandar el incremento salarial y mejores condiciones de trabajo. Trabajadores de casi más de 100 empresas manufactureras consiguieron, ¿sí?, en ese momento el aumento salarial del 20% y un bono de 32,000 pesos. Por eso viene el nombre del 2032. El arresto de Susana Prieto es una violación a los derechos humanos que afecta por consecuente también a todas las personas que estamos como activistas, pero también a los derechos laborales en ambos lados de la frontera, porque es un mensaje claro, ¿no? Fue detenida y encarcelada, llevando su proceso dentro de la cárcel, cuando vemos que narcotraficantes, ladrones, asesinos están libres. La compañera debería de vivir su proceso fuera, mientras no se demuestre su culpabilidad de esos cargos inventados. El mensaje claro de la cuarta transformación es acallar a quien luche por la defensa de los bienes comunes, territorio, agua, asimismo por los derechos laborales. La única consigna de la 4T ha sido la destrucción que propone y dispone el capataz. Los contratos de trabajo deben de ser defendidos. Los trabajadores deben de tener un salario digno. El mandón sabe pues que los obreros y las obreras son el sostén del capital, pero los quiere mudos. Susana Prieto Terrazas tiene el derecho de protección a sus trabajadores. Debe de protegerlos en el marco de las actividades de defensoría. Es la representante pues de los trabajadores y debe de estar protegida por las leyes laborales federales mexicanas. Consideramos pues que se debe de proteger el derecho de los trabajadores a que elijan su propio sindicato en un proceso de voto secreto, que permitan a los trabajadores formar sus propios sindicatos y elegir sus propios representantes. Imponer obligaciones legales de firmas para reconocer el derecho de huelga de los trabajadores es un delito. No tiene por qué existir cualquier forma de acoso o represalias por parte del gobierno, sindicatos, empresas que vayan en contra de los trabajadores. Los trabajadores deben de ser protegidos de cualquier forma de violencia o trabajo forzado. La abogada desde las manifestaciones de 2018, 2019, desde el 2015, ha sido pues amenazada. Y pues consideramos pues que ha sido detenida
debido a que ella mantiene contacto con trabajadores, organizaciones y colectivos a lo largo de toda la frontera, así como en Estados Unidos. Y es el temor pues de los gobiernos que el movimiento se abra en toda la franja fronteriza. Le tienen miedo pues al pueblo organizado. Le tienen miedo pues el mandón a que la clase obrera, los de abajo, se organicen.